Recientemente se publicó un interesante estudio que habla sobre las principales emociones que han sentido los chilenos durante estos 18 días de crisis, y para eso vamos a conversar ahora con Rodolfo Bechler. Él es psicólogo y además académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Mayor, que fue la que realizó el estudio. Rodolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Revuelto, igual que todo el mundo, pero Me bien. imagino que sí, qué bueno que bien. Rodolfo, el estudio fue recientemente publicado, me gustaría que nos contaras a grandes rasgos cuáles son las principales conclusiones, qué es lo que preguntaron en este estudio, cuál fue el universo además encuestado. Sí. Bueno, lo que hicimos fue publicar un adelanto de 3 dimensiones que nosotros evaluamos. En verdad son 5 dimensiones, pero estamos procesando datos así sobre la marcha y nos parecía interesante sacar un primer resultado sobre estas 3 dimensiones porque aparecen cosas que son relevantes para la discusión pública y la idea era ver si podía nutrir un poco la conversación. Te cuento, lo que hicimos fue preguntar a la gente por las emociones que estaban experimentando en estos días, ¿ya? Yo soy investigador en emociones y la literatura lo que te dice es que cuando le pregunta a la gente lo que siente, eso no necesariamente tiene que ver con lo que la gente opina, ¿ya? La entrada a través de las opiniones te da un tipo de resultado y a través de las emociones te da otro tipo de resultado, y hay buenas razones científicas para pensar que cuando la gente te habla desde lo que está sintiendo, eso es un tipo de manifestación más genuina, está menos contaminada por la deseabilidad social, por las ganas de querer decir algo adecuado, que lo que ocurre cuando tú preguntas a la gente qué es lo que opina. Entonces era entrar por ahí. Y tomamos 5 dimensiones del movimiento social, lo que está ocurriendo ahora, y les preguntamos frente a esas 5 dimensiones por la intensidad con la cual estaban sintiendo 8 emociones básicas de acuerdo a un modelo que hay en emociones. Las emociones eran, a ver si me acuerdo, porque tristeza, rabia, asco o repugnancia, entusiasmo o interés, confianza o aceptación, sorpresa, y 2 más que luego te lo digo porque no lo tengo ahora en mente. Frente a esas 5 dimensiones que evaluamos, preguntamos en qué intensidad estaban sintiendo esas 8 emociones, ¿okay? El adelanto del estudio es sobre 3 dimensiones de esas 5. Es sobre qué se ha sentido frente a las manifestaciones, digamos en su versión más pacífica, frente a los saqueos y manifestaciones más violentas, y frente al estado de emergencia, ¿ya? Eso es más o menos lo que hicimos. Ahí si quieres te voy contando algunos resultados. Me encantaría saber de estas 3 dimensiones Sí. de las que preguntaron, partamos primero por las manifestaciones. ¿Cuáles son los resultados que vieron ahí y cuál es la importancia además de tener esos resultados? O sea, eso también sería interesante saberlo. Sí. Mira, frente a las manifestaciones, digámoslo así, pacíficas, lo que más hay es evidentemente, eso yo creo que es obvio, entusiasmo. Entusiasmo en primer lugar y alegría en segundo lugar. Eso es lo que más fuertemente se manifiesta. Ahora, eso no hay que hacer un estudio para saberlo, ¿no es cierto? Hemos visto que hay mucha gente que quiere salir a la calle, marchar, tocar cacerolas, decir lo que le está pasando. Pero hay varias cosas que son un poco más sutiles que este estudio nos mostró. Por ejemplo, cuando uno mira quiénes están sintiendo este entusiasmo con mayor intensidad, nos encontramos con que las mujeres y los estudiantes son el grupo que mayor entusiasmo manifiesta, ¿vale? Eso es interesante porque de acuerdo a los datos que tenemos, las mujeres en general están teniendo mucha presencia en este movimiento, más que los hombres, en términos de cómo se están sintiendo frente a lo que está ocurriendo, ¿vale? De los estudiantes ya lo sabíamos porque son quienes iniciaron esto. Lo que no sabíamos también es que esto va decayendo en la medida en que, el entusiasmo me refiero, en la medida en que uno aumenta en edad y también en la medida en que aumentan los ingresos económicos, ¿ya? Hay menos entusiasmo cuando se tiene más edad, y hay menos interés también y entusiasmo cuando se tiene mayores ingresos. Que eso también tiende a ser un poco natural o lógico, ¿no? Podría... Sí, es un poco natural Sobre y todo la lógico, gente mayor de edad. sobre todo la gente mayor de edad, pero no necesariamente es tan evidente, porque cuando lo empezamos a relacionar con las reacciones que hay frente a las manifestaciones violentas, vemos que hay ahí una correlación también entre ser mujer o hombre, tener más o menos dinero, ser estudiante o jugar otro tipo de rol, que también luego te lo comento. ¿Cuál fue, a todo esto, para seguir, hay que saber, cuál es el universo que ustedes estudiaron? Sí, nosotros trabajamos con una muestra de 1059 personas. Un detalle muy importante, lo que hicimos fue preguntarle a la gente durante las 24 horas posteriores a la gran marcha, la del 1.000.000 y algo de gente que salió a la calle, que ya no recuerdo exactamente la fecha, en el momento en que esa marcha se estaba produciendo,
y 24 horas después seguimos recibiendo respuestas. Luego hemos seguido recibiendo respuestas, ahora ya tenemos mucho más que son 1059, pero ese es otro momento emocional. Nos interesaba ese momento que era como el momento peak de la manifestación. Claro. ¿No? Esa muestra está compuesta por un 65% de gente de Santiago y el resto son de regiones. Hay de todos los estratos socioeconómicos, hay hombres, mujeres, pero hay muchas más mujeres, hay 70% de mujeres y 30% de hombres. Y tenemos también estudiantes, gente que trabaja, gente que está cesante, diferentes tipos de actividades. ¿Qué pasa con, ahora vamos al tema, ya vimos lo de las manifestaciones, el tema de los saqueos y la violencia que hemos visto en las calles? ¿Cuáles fueron esos resultados? Claro, mira, ahí aparece una cosa que a mí me parece súper interesante y que creo que hay que mirarla como con cierto detalle. En general la gente siente mucha rabia frente a las manifestaciones violentas, ¿ya? Pero hay dos cosas que no son tan evidentes respecto a esa rabia. Una cosa es que la rabia que sienten las personas no es siempre, no tiene siempre el mismo origen. Hay personas que sienten rabia por el vandalismo en sí mismo, por el rompimiento de infraestructura pública, el saqueo, etc. Pero hay otra gente, no menor en cantidad, que siente rabia porque esto está desprestigiando las manifestaciones pacíficas, por ejemplo. Hay otra gente que siente rabia porque su percepción es que las manifestaciones violentas es lo único que está siendo destacado en los medios. Es decir, hay rabia generalizada frente a ese hecho, pero no siempre la rabia tiene que ver con la misma causa frente al fenómeno. Por otro lado, no se da con la misma intensidad la rabia. Y eso es lo bueno de preguntar por emociones, porque si yo pregunto por opiniones, tú dirías, ¿usted está de acuerdo con las manifestaciones violentas? No, por supuesto, todo el mundo te va a decir que no. Pero cuando preguntas por cómo se ha sentido, puedes ver que esto se da con distintos grados de intensidad. Entonces la rabia decae en la medida que uno tiene menos ingresos económicos y aumenta con mayores ingresos. Decae también cuando tienes menos edad o eres estudiante y aumenta cuando tienes más años. ¿Okay? Entonces eso nos llevó a nosotros a pensar si no pudiera haber una especie como de mayor empatía con, no con el acto violento, pero tal vez con la comprensión de lo que está detrás del acto violento, mayor empatía con la rabia de los otros, en personas que están, digamos, siendo excluidas un poco del sistema porque están muy maltratados en términos de participación, en términos económicos, etc. No es algo respecto a lo cual tengamos una respuesta concluyente, pero los datos nos llevan a pensar que en general lo que le está pasando a las élites, por decirlo así, élite económica, es que están desconectadas emocionalmente de lo que está ocurriendo y por eso experimentan mucha más rabia o rabia más intensamente que aquellas personas menos favorecidas en la sociedad. ¿Me explico? Entonces, no es solamente una cuestión de comprender el fenómeno en términos intelectuales, sino que es algo que tiene que ver también con la empatía que tú puedes sentir con las causas que están detrás. Claro que sí. Lo otro, además de la rabia, la segunda emoción que venía luego de eso, ¿cuál sería que encontraron ahí? El temor. Y es muy interesante ese dato, porque ahí pasa algo justamente contrario a lo que te dije recién. Las personas con mayores recursos sienten menos temor frente a lo que está ocurriendo que las personas con ingresos más bajos. ¿Te fijas? Entonces, es rara la rabia de quienes tienen más ingresos socioeconómicos, porque debiera ir acompañada de temor, pero no es así. Entonces es una rabia tal vez más intelectual, por darle un nombre, ¿no? Me molesta el acto en términos simbólicos, pero no es tanto que ese acto me vaya a afectar a mí directamente, porque en verdad probablemente no va a ser así. Respecto del tercer gran tema, ¿no?, que era estado de emergencia, militares en las calles, toque de queda, ¿cuáles son las emociones, los sentimientos prioritarios ahí? Rabia y temor nuevamente, ¿ya? Pero aquí aparece nuevamente la diferencia entre hombres y mujeres, ¿ya? Quienes más rabia experimentan frente al estado de emergencia son las mujeres. Y ese es un dato que a mí al principio me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Porque la literatura dice que las mujeres tienen más dificultad para expresar rabia, ¿ya? Y los hombres tienen lo suyo con la tristeza. Los hombres, según la literatura, nos cuesta más expresar emociones como la tristeza, la pena. Las mujeres con la rabia. Entonces es muy notable que las mujeres estén reflejando en esta encuesta que están sintiendo más rabia que los hombres. Y en verdad yo me quedé pensando en eso y tengo muchas imágenes en mi cabeza de mujeres protestando, ¿no? Es como que las mujeres la llevan.
están tomando un rol muy protagónico, tanto por el entusiasmo que tienen con la manifestación pacífica, como también por la protesta que hacen frente al estado de emergencia, a los militares en las calles, el toque de queda en su momento cuando eso ocurrió. Y eso me lleva a reflexionar sobre algo que, bueno, ya sabemos, ¿no? Que es la baja participación, los pocos espacios que tienen para participar las mujeres. Es súper contradictorio porque son quienes más fuerza, ganas, entusiasmo y otro tipo de emociones tienen para hacerse, digamos, partícipes y manifestarse. Me imagino que respecto del temor, en este punto en particular de militares en las calles, había una cosa etaria, ¿no? Probablemente mayor edad, los que habían vivido la experiencia No. de la dictadura. Hay una cosa ¿No? ¿No etaria, pasa? hay una cosa etaria, pero no es así como tú lo ves. Yo Ya. también pensé que iba a ser algo de esas características. Y eso es un dato muy curioso, frente al cual yo no tengo todavía una interpretación. Son los jóvenes los que sienten más rabia frente al estado de emergencia. Yo también pensaría que las personas de más edad que vivieron, digamos, los rigores de la dictadura, debieran sentirse probablemente más amenazadas, pero no es así. Ese no es lo que nosotros encontramos. Pero respecto del temor, sin duda que la juventud, es lo que uno podía ver, ¿no? Estaba menos temerosa de salir a las calles. Absolutamente, pues, claro, Claro, las imágenes de gente miedo. desafiando a los militares, no sé, Exacto. incluso provocando, son principalmente de gente joven. Efectivamente tienen mucho menos temor. Probablemente no tienen conciencia de lo que aquello puede implicar, ¿no? Y quien ha vivido experiencias de ese tipo, en ese sentido eh, está un poco más temeroso. Respecto de las manifestaciones, Rodolfo, me comentabas que ustedes realizaron este estudio al principio, la gran manifestación esa de 1.200.000 personas ese día viernes. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Van mutando las emociones? ¿Hacia dónde, si es que van mutando? Sí, yo no tengo datos, o sea, los datos los tengo, pero no los he analizado todavía. Es que esto ha sido una locura de estar trabajando, pasando encuestas y haciendo análisis. Y nosotros tenemos muchas respuestas que nos han llegado después de las primeras 24 horas, pero los resultados que yo tengo analizados son los de las primeras 24 horas. No obstante, lo que tengo sí son los datos respecto de lo que la gente estaba sintiendo en ese minuto respecto del futuro. ¿Ya? También hubo una pregunta que era ¿qué emoción sientes respecto del futuro? Y lo que hay allí es que se está generando una sensación, en ese minuto al menos se estaba generando una sensación como de mucho optimismo, es decir, o esperanza podríamos llamarla, de que esto pueda significar cambios. ¿Ya? Lo cual nuevamente a mí me lleva a reflexionar sobre que si no tenemos una respuesta relativamente concreta, por lo menos una carta grande, ¿no? de cómo esto puede ir evolucionando, ese optimismo se puede transformar prontamente en más frustración y más rabia, ¿no? Porque lo que ahora en ese sentido podría ser positivo, de ver esperanzas de cambio, si no tiene una respuesta, rápidamente se podría revertir en otro tipo de emociones de las llamadas negativas. Rodolfo, en estos días hemos visto mucho de personas que están angustiadas, estresadas, que no saben cómo manejar la situación que estamos viviendo. Tú ya como psicólogo, ¿qué consejo le darías a esas personas? ¿Cómo mantener la calma? Por ejemplo, en situaciones como la que vimos ayer de esta mujer que va con sus niños en Viña, ¿no? En su auto, con sus hijos chicos, y hay algunas personas que se le tiran arriba del auto y ella se angustia mucho, lloran los niños y ella también un poco. ¿Cómo manejar ese tipo de emociones? ¿Cómo mantener la calma en estos momentos? Frente a una situación de esas características es muy difícil mantener la calma, pero yo entiendo que esa situación es una situación, digamos, relativamente aislada. El consejo sería que frente a la violencia tenemos que mantenernos alejados y no responder con violencia. Por lo tanto, cuando haya manifestaciones violentas, lo peor que podemos hacer es intentar cruzar en auto por ese lugar o intentar confrontar a la gente que está en ese estado de rabia profunda. Ahora, en términos generales, yo te diría que estamos experimentando todos muchas emociones. En el estudio lo que nosotros encontramos es que nadie ha experimentado ni una, ni dos, ni tres emociones, sino que un promedio de 6 emociones frente a cada una de las dimensiones evaluadas. Además, son emociones que son hasta cierto punto contradictorias, porque la gente se siente feliz por una arista del fenómeno, pero muy enojada o temerosa por otra arista distinta. O sea, este es un minuto de efervescencia emocional gigantesca. El consejo en términos generales, más allá de esa situación puntual como la que tú me relatabas, es que hay que conversar acerca de lo que estamos sintiendo. ¿Ya? Esto no es un tema solamente de hablar acerca de la injusticia, del modelo económico, de la Asamblea Constituyente, que por cierto son temas centrales. Pero también tenemos que aprovechar de hablar acerca de las emociones que están detrás de todas esas
posibles iniciativas o de la realidad económica del país o de la realidad de la injusticia en el país. Es un momento para que hablemos. La emoción no es ni buena ni mala. Experimentar emociones en principio es una condición humana y sana. Si no hablamos de ellas, si las reprimimos, si sentimos que tenemos que controlarlas de manera restrictiva, entonces comienzan los problemas. Entonces la recomendación sería hablar de nuestras emociones, pero con especialistas, porque también hay personas que finalmente de tanto tener ciertas emociones, como la tristeza, terminan muy deprimidas y entonces empiezan a deprimir, o otras que se estresan mucho y terminan recurriendo quizás a alguna pastilla o lo que fuera. ¿Cómo? Las emociones no aumentan porque hablemos de ellas, ¿ya? Las emociones, todo lo contrario, lo que buscan es salir y transformarse, digámoslo así, en palabras o en conductas. El punto es que en nuestra cultura tendemos a confundir emoción con conducta, ¿ya? Es decir, la emoción es una cosa, es lo que yo siento internamente de forma privada, y la conducta es otra cosa diferente. Y aunque tienen una relación, no son lo mismo, porque yo puedo tener pena y puedo por esa pena quedarme encerrado en mi pieza llorando, o yo puedo tener pena y gracias a esa pena escribir algo maravilloso. Lo mismo pasa con la rabia y lo mismo pasa con la alegría. Si yo estoy alegre, esa alegría me puede llevar a mí a cometer locuras peligrosas para mí o para otro, o esa alegría me puede significar hacer cosas creativas, etc. Entonces, lo que hay que entender es que la emoción va por un carril y la conducta no es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que controlar no es la emocionalidad, lo que tenemos que controlar es la conducta asociada a esa emoción. Pero hay que reconocer lo que estamos sintiendo. Tengo que darme cuenta que tengo pena y luego tengo que buscar el mejor cauce para expresar aquello. Si puedo tener rabia, la rabia no me tiene que llevar necesariamente a romper cosas. La rabia puede hacerme generar cambios en mi sociedad de una manera creativa, de una manera propositiva. Hay que hacer esa distinción y esa distinción yo creo que en nuestra cultura no es muy clara, muchas veces se confunde. ¿Y qué hacemos con el manejo de las emociones, por ejemplo, dentro de nuestras familias o de nuestro grupo de amigos, incluso dentro de nuestro trabajo, cuando ya de frente no hay diferencias políticas muy grandes o de las decisiones que se han tomado, lo que sea, digamos, de lo que estamos viviendo ahora? ¿Cómo manejar, controlar, qué hacer con todas esas emociones para no enfrentarse finalmente con las otras personas de una mala manera? Claro. Mira, yo creo que hay que conversar, yo insisto que hay que hablar, ¿bien? Cuando la conversación se empieza a transformar en algo demasiado exaltado, tenemos que recordar siempre que tampoco somos nuestras emociones. Es decir, una persona en un momento de pasión puede decir cosas que pueden ser muy hirientes para el otro, pero probablemente eso está dicho en un contexto de mucha intensidad emocional y no es que esa persona sea así. Entonces, junto con expresar las emociones, tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos ni la rabia, ni la alegría, ni la tristeza de un momento particular. Nosotros somos seres dinámicos que estamos todo el rato fluyendo sobre diferentes emocionalidades. Entonces, hay que también tratar de tomar una cierta distancia y entender que cuando se conversa y hay alguien que está muy exaltado, que no es capaz de expresar lo que está pensando y lo que está sintiendo adecuadamente, eso tampoco es necesariamente lo que esa persona es en último término. Es un momento emocional y tenemos que tratar de, junto con permitir que la gente se exprese, también ser capaces de tomar esa distancia para interpretar esto correctamente y no emitir juicios personales respecto del otro como si tú eres así y lo que tú dijiste es verdaderamente lo que tú sientes y lo que tú piensas. Rodolfo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Un placer, muchas gracias. Ya esperaremos los resultados de las otras preguntas. Vamos a otro segundo informe, pero todavía dentro de un rato más. Ya, que les vaya muy bien, muchas gracias. Gracias. Ustedes pueden seguir informándose con nosotros a través de emol.com.